Bueno, hay algo importante para poder analizar la infiltración y es la humedad antecedente que tenga el suelo. No es lo mismo que se presente una tormenta y que el suelo esté saturado, es decir, que ese espacio entre los poros del suelo se encuentren totalmente cubiertos de agua. Esto va a hacer que la capacidad de infiltración del suelo sea menor. Entonces yo puedo tener dos tormentas, imaginemos dos tormentas de 20 milímetros que tuvieron la misma duración y que en un momento puedo ver que no genera escurrimiento y que en otro genera escurrimiento. Eso habla de las demandas que tiene la cuenca. Mientras en un caso el suelo está totalmente seco, en otro puede estar totalmente saturado y es más fácil que genere escurrimiento. Por eso es muy importante la humedad antecedente cuando se hacen análisis de infiltración. Bueno, ¿qué hacemos en hidrología? En realidad, cuando hacemos o abordamos un problema sobre infiltración, la verdad es que no tomamos la curva como esta, ¿no? Esta curva sería bastante complejo llevarlo a un análisis de un proyecto real. Más bien, no tanto de un proyecto real, sino de un proyecto con un enfoque muy técnico. Lo que se hace es una simplificación. Y la simplificación que se hace es trabajar con esto que ven aquí que dice índice de infiltración. ¿Y qué es ese índice de infiltración? No es más que la capacidad media de infiltración que vamos a asumir en nuestra cuenca, de acuerdo al tipo y al uso de suelo que pueda tener ella. Esto se ha visto que es muy efectivo cuando trabajamos con grandes cuencas. Si trabajamos con cuencas urbanas, por ejemplo, esto ya no cumple tanto. Ya es muy difícil trabajar con un índice de infiltración media, pero para grandes cuencas, por ejemplo, para diseños como alcantarillados para carreteras, para diseñar la altura de un puente, hacer un análisis de socavación en una pila central de un puente, diseñar cunetas en carreteras, diseñar un vado en alguna carretera. Todos esos diseños se hacen para cuencas medianas, grandes, desde el punto de vista del diseño hidrológico. Entonces, ahí podemos trabajar con un índice de infiltración medio. ¿Qué es este índice? Es asumir que la velocidad de infiltración en el suelo va a ser constante durante toda la tormenta. Como este gráfico que ven ustedes ahí, este que aparece aquí, si ven las barras en blanco son una tormenta y aparece una línea punteada. Esta línea punteada lo que está identificando es el índice de infiltración media. Generalmente, en hidrología lo vamos a identificar con la letra phi, con este símbolo. ¿Qué unidades tiene? Tiene unidades de longitud entre tiempo. Es decir, cuánta lámina de lluvia se infiltra en el tiempo. Pueden ser milímetros por hora, milímetros por cada 3 horas, milímetros por un día, de acuerdo a la escala que uno esté deseando trabajar. Lo que está en color blanco, si esta es la tormenta, lo que está por debajo de esta línea punteada se perdió por infiltración. Y lo que vemos ya en color morado es lo que generó escurrimiento. Es decir, de toda esta tormenta, lo morado fue lo que contribuyó a la generación de escurrimiento y lo que vemos que raya en azul es lo que se perdió por infiltración. Y vamos a asumir que la capacidad de infiltración es constante durante toda la tormenta. Es decir, no vamos a considerar que está variando en el tiempo, sino la vamos a asumir constante. Entonces, ¿qué nos va a interesar? Pues calcular cuánto vale este índice de infiltración. Pero para poderlo calcular, necesitamos conocer la tormenta y el hidrograma de escurrimiento que generó esa tormenta en la cuenca para poder conocer cómo fue ese índice de infiltración. Entonces, este método o este índice de infiltración media lo vamos a poder aplicar para cuencas que estén aforadas, es decir, que tengan información de escurrimiento, solamente para esas cuencas. Muy bien. Si esto más o menos les puede quedar claro, vamos a lo siguiente. Les voy a describir más o menos el proceso de el cálculo o cómo llegamos a un proceso de un método de infiltración. Vamos a partir de una hipótesis y es que asumir que tenemos una cuenca
que es lo suficiente pequeña como para que las características del uso y el tipo de suelo sean constantes en toda la cuenca. Es decir, que no puedan cambiar. Sabemos que ustedes lo vieron en su proyecto que hicieron, cuando descargaron el uso y el tipo de suelo, los que tenían cuencas más grandes vieron que tenían una mayor variación en el tipo y el uso de suelo. Los que tenían una cuenca un poco más pequeña, algunos incluso les tocaron 2 tipos de suelo o uno solo en toda la cuenca. Bueno, vamos a asumir esta hipótesis para que sea el mismo tipo y el mismo uso de suelo. También, ¿qué pasa si la cuenca es pequeña? La intensidad de la lluvia va a ser la misma en el espacio. ¿Por qué? Porque no va a estar variando en el espacio si la cuenca es pequeña. Es decir, va a afectar el mismo fenómeno de tormenta a toda esa área. Bueno, basándonos con estas hipótesis, vamos a ver cómo es el proceso de infiltración. ¿Qué pasa cuando inicia la tormenta? Cuando da inicio la tormenta, el suelo asumamos que está totalmente seco. Si está totalmente seco, la capacidad de agua que pueda absorber por unidad de tiempo, es decir, la capacidad de infiltración, va a ser mayor que la intensidad de la lluvia. No importa la intensidad de la lluvia tanto, porque en realidad tiene mucha capacidad de infiltración al suelo. Entonces, en ese momento, la intensidad va a ser menor que la capacidad de infiltración del suelo. Entonces, por lo tanto, no puede generar escurrimiento. Ahora, aquí un dato importante. La intensidad, ¿qué unidades tiene? Tiene unidades de longitud entre tiempo. Y la infiltración, unidades de longitud sobre tiempo. Entonces, son comparables. Son comparables la intensidad con la infiltración. Por eso es tan importante caracterizar las tormentas desde el punto de vista de la intensidad. Bueno, después, si asumimos que sigue lloviendo, vamos a ver que sigue lloviendo. En esa primera parte, las fuerzas de capilaridad van a ser mayores o van a gobernar más el proceso de infiltración que las fuerzas gravitatorias. Si recuerdan cuando hablamos del proceso de infiltración en la sesión pasada, les dije que hay 2 fuerzas que actúan ahí en ese proceso, la capilaridad y las fuerzas gravitatorias. Bueno, en ese primer paso, cuando entra el agua al suelo, lo que va a gobernar el movimiento del agua es las fuerzas de capilaridad. Las fuerzas de gravitación todavía no va a ser tan relevantes. Pero ¿qué va a pasar? Que va a seguir lloviendo, y si la lluvia mantiene la intensidad, es decir, que mantiene su intensidad en una magnitud importante, el contenido de humedad en el suelo va a ir avanzando. El frente de humedad va avanzando de la parte superficial hacia adentro del suelo, hasta que va a llegar un momento en que esa primera capa quede totalmente saturada. Todas las depresiones se empiezan a llenar porque ya no puede entrar agua al mismo ritmo, empieza a entrar de una forma más lenta y empezamos a ver charcos, ¿no?, sobre la superficie. Cuando hay un gradiente hidráulico, el agua se empieza a desplazar. Bueno, a ese momento se le conoce como tiempo de encharcamiento y en los libros lo podemos encontrar como T subíndice E. ¿Qué es lo que vemos en ese instante? Pues como lo que pueden ver en estas fotos y que seguro les ha tocado visualizarla, ¿no? Hay agua almacenada que no puede infiltrarse al suelo porque está totalmente saturado y pues eso lo conocemos como el tiempo de encharcamiento. Si no hay un gradiente hidráulico porque la pendiente no se lo puede dar, pues no escurrirá ese volumen de escurrimiento. Si tiene un gradiente, una pendiente que le permita generar un gradiente, pues el agua se estará desplazando a través del terreno. Bueno, ¿y qué pasa después de ese tiempo de encharcamiento? Pues que si sigue la tormenta, en ese momento las fuerzas capilares ya pierden relevancia en el proceso. Y ahora lo único que va a estar gobernando el proceso son las fuerzas de gravitación. Es decir, el agua se irá infiltrándose. Habrá una parte de esa infiltración que se percolará, es decir, de ese frente húmedo se irá hacia los cuerpos de agua subterránea, se presentará el proceso de percolación y otro se moverá de manera cercana a la superficie, que es lo que vimos que se llama interflujo o flujo subsuperficial. El contenido de humedad sigue aumentando, sigue abriendo un proceso de infiltración, aunque la infiltración va a ser muy pequeña, va a seguirse presentando un proceso de infiltración. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento la capacidad de infiltración se hace independiente de la variación en el tiempo de la intensidad de la lluvia. Al principio, la magnitud de la infiltración va a depender mucho de la intensidad, pero en ese momento se vuelve independiente. Va a mantener una intensidad constante muy pequeña, pero que ya no depende de la
de la intensidad de la tormenta. Y bueno, en ese momento la intensidad va a ser mayor que la capacidad de infiltración del suelo. Ya ahí la superó la capacidad de infiltración a esa intensidad. Muy bien. Con eso en mente, lo que nosotros vemos es lo siguiente. Cuando llueve, la capa que está saturada generalmente en el suelo es muy pequeña. Si ha llovido algunos días antes, si no, puede que esté totalmente seca. Pero claro, conforme empieza a llover, el frente húmedo avanza en esta dirección. La humedad va en esta dirección. Claro, hasta que llega un momento en que esta capa saturada hace que no pueda o hace que vaya disminuyendo el ritmo de infiltración y se empiezan a generar acá los charcos. Una parte de esta agua se desprende del frente húmedo y se percola y otra se moverá en dirección de la pendiente que tenga el terreno. Y en estos momentos es cuando encontramos los tiempos de encharcamiento. Y bueno, bajo estas consideraciones, la capa saturada, que en el tiempo de encharcamiento era muy delgada y estaba situada en la superficie, pues conforme sigue la tormenta, va avanzando y hace que esto quede totalmente húmedo. ¿Qué pasa si tiene este grado de humedad del suelo y llega otra tormenta? Pues que va a generar prácticamente puro escurrimiento superficial porque no va a tener capacidad de infiltración el suelo, ¿no? O va a ser muy, muy poca la capacidad de infiltración. Por eso es tan importante la condición inicial de humedad que tenga la cuenca. Y bueno, ¿qué factores pueden afectar la capacidad de infiltración? Pues hay muchos factores que pueden afectar la capacidad de infiltración. Está la textura del suelo, el contenido de humedad que tenga, el contenido de saturación, el uso de suelo, la compactación que tenga, el lavado de temperaturas. Hay un montón de factores que podemos encontrar. Claro, para los estudios técnicos no podemos utilizar todos para hacer los análisis de infiltración, pero sí podemos considerar al menos el uso y el tipo de suelo que tenga y la humedad antecedente. Son básicamente los 3 factores que se consideran ya para los proyectos. Bien, vamos a ver los métodos para calcularlos y ahorita ustedes me van a ayudar a resolver los problemas, ¿no? Vamos a ver cómo podemos calcular ese índice de infiltración media, que es lo que hacemos en hidrología. Bueno, les comienzo con decir una cosa. Nosotros tenemos la tormenta y registramos como altura de lluvia lo que se generó con esa tormenta. Es para nosotros nuestro dato, ¿no? ¿Cuánto se generó de lluvia? ¿Fueron 11 milímetros, 20 milímetros? Bueno, lo que nos interesa calcular es cuánto de esa lluvia generó escurrimiento directo. A esa lluvia se le va a denominar precipitación efectiva o precipitación en exceso. Y en la literatura la van a poder encontrar como HP subíndice E. Claro, si llovieron 20 milímetros, a lo mejor la precipitación efectiva fueron solamente 11. Si la cuenca no está muy urbanizada. Si la cuenca está muy urbanizada, la precipitación efectiva va a cambiar y va a ser totalmente diferente. Pueden ser 2 milímetros, pueden ser diferentes milímetros, de acuerdo al grado de urbanización que tenga la cuenca, es decir, el uso de suelo, el tipo de suelo que tenga. Bueno, se tienen diferentes métodos para calcular esta infiltración. Uno es el índice de infiltración media, otro es el coeficiente de escurrimiento. Estos dos primeros que les estoy marcando, que son de los que vamos a ver aquí en el curso, estos dos son para cuencas aforadas, es decir, cuencas que tengan escurrimiento. Y este que está abajo de los números de escurrimiento es para cuencas no aforadas, que son para el tipo de cuencas como la que manejan ustedes en su proyecto. Entonces ustedes por eso en su proyecto les pide implementar el método de los números de escurrimiento. Muy bien. Les muestro esto. Aquí tenemos las cuencas aforadas, ocupamos información de lluvia y escurrimiento. Cuencas no aforadas, solamente con la información de lluvia, es lo único que vamos a tener para trabajar. Ustedes, por ejemplo, ya tienen la información de sus lluvias máximas para cada año, ya le aplicaron ahí un modelo lineal, un modelo logarítmico, incluso ya el Gumbel y la log normal, y ya pueden más o menos identificar cuál es el mejor modelo con el error cuadrático mínimo, y por lo tanto,
ya tienen sus tormentas para diferentes periodos de retorno. Ahora lo que faltaría sería aplicar el método de Emily-Gransky para llegar a la lluvia de diseño y después aplicar el método de infiltración, que en este caso ustedes se irán por cuencas no aforadas, ¿no? Que solamente es contar con la información de lluvia. Y bueno, les platico cómo llegamos al método, ¿no? Imaginamos que yo tengo un volumen de lluvia, tengo una altura de precipitación por un área de la cuenca. Si yo multiplico el área por esa altura de precipitación, tengo el volumen que llovió. Pero yo sé que para escala de tormenta, y es lo que platicamos la sesión pasada, y se lo vuelvo a recordar esta vez, las pérdidas van a ser solamente lo que consideremos de la pérdida por infiltración. Todo lo que se infiltre para nosotros serán las pérdidas. Si tenemos ese enfoque de estudio, entonces tendremos que el volumen de pérdida será el volumen llovido menos el volumen de escurrimiento directo. Volumen de pérdidas será igual a volumen de lluvia menos el volumen de escurrimiento directo. Este volumen de escurrimiento directo es lo que está registrando la estación de medición de caudales. Esto es lo que va a estar él midiendo. Bien, si yo divido eso, cada uno de los términos entre la cuenca, pues llego a este factor, que es un índice de infiltración o pérdida acumulada en lámina, en milímetros puede ser. Si yo divido el volumen llovido entre el área, lo que me queda es la altura de lluvia acumulada. Y si divido el volumen de escurrimiento directo entre el área, lo que me queda es la altura de escurrimiento directo acumulado, pero en lámina de lluvia. Es decir, en milímetros, en metros, en lo que yo quiera representarlo. Pero todo tiene unidades de longitud. Si yo derivara todo eso con respecto al tiempo, lo que me quedaría sería la infiltración, la intensidad y la lámina de escurrimiento por unidad de tiempo. Sería lo que me quedaría. Si yo calculo el índice de infiltración, lo que en realidad estoy calculando es cómo se comporta la infiltración en el tiempo y cómo se comporta el escurrimiento que se está generando en el tiempo, y con base a la intensidad de la tormenta. Por eso es tan importante caracterizar la intensidad, caracterizar la infiltración, para poder conocer la lámina de escurrimiento por unidad de tiempo, que es al final lo que queremos nosotros calcular. Muy bien. Para la aplicación de los métodos de simulación, relación, lluvia, escurrimiento, necesitamos conocer cómo se comportó este. Con eso, conociendo esto, podemos saber cómo se transforma esa lluvia en escurrimiento. Para conocer la variación en el tiempo de ese R o esa lámina de escurrimiento, vamos a aplicar estos dos métodos, el índice de infiltración media y el método del coeficiente de escurrimiento. Les platico del primer método. Este se llama capacidad de infiltración media. En este método se asume que la capacidad de infiltración es constante durante toda la tormenta, y a esta capacidad de infiltración le llamaremos índice de infiltración media. ¿Cuál es el proceso? Cálculo del índice de infiltración media cuando se tiene un registro simultáneo de precipitación y escurrimiento de una tormenta. Y lo que tenemos que hacer es agarrar el hietograma, agarrar el hidrograma que tiene el escurrimiento, el hietograma que tiene la tormenta, identificar como primera parte si nuestro río, donde estamos haciendo el estudio, tiene gasto base o no. Si tiene gasto base, se tiene que separar. ¿Por qué? Porque recuerden que el gasto base de un río no se lo proporciona la tormenta. Viene por la conexión entre el río y el acuífero, pero no es necesariamente de la tormenta. Con eso les muestro esta parte, el proceso, ¿no? Calcular precipitación efectiva, calculando el volumen de escurrimiento directo. Una vez que se separa del hidrograma el escurrimiento directo y el escurrimiento base, con el escurrimiento directo se calcula el volumen, se divide entre el área y calculamos la precipitación efectiva. Después, una vez que tenemos la precipitación efectiva, vamos a proponer índices de infiltración, a estarlos iterando hasta poder llegar al valor que obtuvimos acá. Y con eso vamos a poder saber de cuánto fue la tasa de infiltración en el tiempo. Lo vamos a obtener iterando. Hay que hacer unas iteraciones para poderlo resolver, para un cierto delta T, ¿no? El delta T que tengamos para nuestra tormenta. Vamos a resolver este problema y aquí ya ustedes me ayudan a resolverlo, ¿no?
Tenemos este problema, es una cuenca que tiene 35 kilómetros cuadrados, donde se midieron el yertograma y el hidrograma mostrados en la figura. Y nos piden determinar el índice de infiltración media que se tuvo durante la tormenta, la precipitación efectiva y la duración en exceso de la tormenta. Entonces, vamos a resolverlo. Voy a dejar de compartir para poderlo hacer en un Excel, y lo hacemos paso a paso. Lo dejo aquí, lo voy a minimizar. Voy a compartir la pantalla. Voy a dejar el problema en un lado y en otro resolvemos el problema. Aquí. Muy bien. Lo primero, entender el problema. Yo tengo una cuenca. Tengo su red de drenaje. Tengo una tormenta registrada, que es la que aparece ahí, donde dice yertograma. Llegó esta tormenta a la cuenca. Yo puse a alguien aquí a medir el escurrimiento. Y el escurrimiento se registró a través de un hidrograma, que es el que ven aquí. Muy bien. Hagan una tabla donde coloquen cuánto es la precipitación que se generó. Por ejemplo, lo voy a colocar aquí tiempo en horas. Y aquí la altura de precipitación en milímetros. Y entonces, esto fue de las 0 a la 1 hora. Después de las 1 a las 2. De las 2 a las 3. Y así, ¿no? Y ustedes colocan las demás. Yo solamente le coloco aquí los valores. 5.35, 3.07, 2.79, 4.45, 2.20 y 0.60. Son estos los valores de precipitación. Si yo sumo estos valores, pueden utilizar aquí la función suma, llegan al total de altura de precipitación de esa tormenta. Si ven, el total de lluvia que dejó esta tormenta fueron 18.46 milímetros. Ahora, no todo esa precipitación generó escurrimiento, pero podemos calcular el volumen que llovió. A ver, si el área fue de 35 kilómetros cuadrados, ¿cuánto es el volumen que llovió? A ver, ¿alguien me ayuda a calcularlo? Brian, pues utilizando esa área de 35 kilómetros, calcular cuánto es el volumen. Sería multiplicar el área por la altura de lluvia. Y anotamos aquí el valor que tú me des, aquí abajo. Y vamos a hablar volumen llovido. Primero tengo que pasar todo a metros, ¿no? Sería 1 kilómetro es igual a 1 millón, ¿no? De metros Así cuadrados. es, exacto. La cuenca a metros y la precipitación a metros, y si quieres aquí lo reportamos en metros cúbicos, porque van a ser metros cuadrados por metros. Me dan 646.100 metros cúbicos. 646,100. 100 metros cúbicos. Cállate, pendejo. Ok, ¿todos están de acuerdo en que es ese valor? Estás loca. Madre. Si alguien confirma nada más el valor para saber que sí estamos bien.
Estos son milímetros. Sí, profe, a mí me dio lo mismo. Ok. Entonces, este sería el volumen que llovió. Muy bien. Ahora, nos pide el método. Si ven acá la ecuación para aplicarlo, nos pide lo siguiente. Nos dice que apliquemos esta ecuación, que es dividir el volumen de escurrimiento directo entre el área de la cuenca. Vamos a calcular el volumen de escurrimiento directo de este hidrograma. Lo primero, les muestro el dibujo. Ahí está. Aquí está. Si reviso primero el hidrograma, lo primero que tengo que identificar es si tiene flujo base o no. Aquí es evidente que sí tiene flujo base porque no comienza en cero. Si el cero estuviera aquí, entonces no tendría flujo base. Todo sería escurrimiento directo. Es decir, tendríamos un hidrograma como este. El río está seco, empieza a llover, responde la cuenca y genera escurrimiento. Pero comienza en cero y termina en cero. Pero no tenemos eso, tenemos un flujo base. Entonces, vamos a restarle toda esta parte, todo esto, y solamente calcularemos el volumen de lo que generó la tormenta, que es lo que no es flujo base. Entonces, sería a partir de 1 metro cúbico y a partir de 1 metro cúbico. ¿Cómo calcularlo? Sabemos el área, podemos calcular el área. Esto es un triángulo, entonces lo podemos calcular como un triángulo. Calculamos entonces el área. Sería área del hidrograma. Sería base por altura sobre 2, ¿no? Que es para poder calcular el área de este triángulo. ¿Cuánto tiene de base? 6 menos 16 menos 6, 10. 10. Y de altura tiene 8 menos 1, nos quedaría 7. Y eso sobre 2. Tiene un área de 35. Ese sería el área que tiene. Ahora, estos son unidades metros cúbicos por segundo. Si nosotros queremos calcular el volumen de escurrimiento directo de subíndice ED, sería multiplicar esta área por el delta T de tiempo con el que se va calculando, que sería 3600, que tiene una hora, ¿no? Si lo tendríamos a cada hora, sería 3600. Entonces, nos quedaría un volumen de 126,000 metros cúbicos. Este era metros cúbicos por segundo, el área sería un área en metros cúbicos por segundo, porque estamos calculando un área de caudales. Pero cuando lo multiplicamos por los segundos, se eliminan segundos y nos quedan solamente metros cúbicos. Ahora, si ya tengo el volumen de escurrimiento directo y tenemos el área, ya podemos calcular la precipitación efectiva o en exceso. Y esa, de acuerdo a la ecuación, es el volumen de escurrimiento directo dividido entre el área. El área es de 35 kilómetros cuadrados, es decir, 35, 3, 4, 5, 6 millones de metros cúbicos. Sería 35 por 10 a la 6. Y nos quedaría una precipitación efectiva de 0.0036, pero estos son milímetros. Metros, perdón. Metros. Muy bien. Y lo que dice el método ahora es, como ya tienes esta parte, ahora aplica esto para calcular el índice de infiltración. Tú ya sabes cuánto se perdió, cuánto generó precipitación efectiva. Fueron 3, vamos a hacerlo en milímetros. Agarro este valor y le pregunto por 1000. Son 3.6 milímetros. Si llovieron 18.46 y generaron precipitación efectiva solamente 3.6, les voy a hacer una pregunta.
cuánta lámina de lluvia se perdió por infiltración. Le ponemos HPI. ¿Cuánto fue lo que se perdió por infiltración? ¿Sí lo puedes calcular y me dices cuánto se perdió por infiltración? Profe, es la resta, ¿no? Así es. Es 14.86. 14 punto, ¿qué? 86. 86. Muy bien. Entonces, esto sería la lámina de lluvia que se perdió por infiltración. Y lo que generó escurrimiento es esta parte. Ahora vamos a calcular cuál fue el índice de infiltración media en la cuenca durante la tormenta. Vamos a calcular ahora este valor. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Lo más fácil sería acomodarlos así. ¿Cuántas columnas tenemos de lluvia? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 columnas de lluvia. Entonces vamos a colocar 6 columnas en esta dirección. Sería HPE1, HPE2, HPE3, HPE4, 4, HPE5 y HPE6. Son 6 columnas. Y aquí voy a proponer el índice de infiltración media. Voy a llamar phi. En milímetros por hora. Porque como está la precipitación a cada hora, lo vamos a proponer en milímetros por hora. Muy bien. Voy a agarrar estos valores y los voy a colocar aquí, pegado especial. Valores, transponer, aceptar. Aquí están los valores. Muy bien. ¿Cuánto es el valor de la infiltración de la precipitación efectiva real? HPE real fue de, voy a colocarla aquí en la segunda, 3.6 milímetros. Yo tengo que llegar a este valor. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a proponer un índice de infiltración. Alguien proponga un valor y aquí lo calculamos. A ver, Mario Sandoval, propone un valor de índice de infiltración. No lo sé, un 2. 2. Vamos a proponer 2 milímetros por hora. Que cada hora se pierdan 2 milímetros. Si se perdieran 2, de los 5.35 serían 5.35 menos 2. Quedarían 3.35. La segunda hora de 3.07 se infiltrarían 2 y sería 1.07. La tercera hora de 2.79 le restaríamos 2 por infiltración, quedaría 0.79. La cuarta hora sería 4.45 menos 2, quedarían 2.45. La quinta hora serían 2.2 milímetros menos 2, quedaría 0.2. Y la última, como va a dar negativo, es 0, porque todo se infiltra y nada genera escurrimiento directo. Vamos a colocar aquí HPE calculada. Le ponemos la C de calcular. Para poder obtener esta, vamos a hacer la suma de la que calculamos restándole el índice de infiltración propuesto. Y me queda 7.86. Quiere decir que la infiltración durante la tormenta no fueron 2 milímetros por hora, porque queda de precipitación efectiva 7.86 y este 7.86 es mayor que 3.6.
Entonces, ¿qué tendríamos que proponer? ¿Subir esa infiltración o bajar la infiltración? ¿Tú qué dices, Mario? Bajarla, ¿no? A ver, ¿cuál sería otro valor? ¿Tú, Alejandro? Punto 5. Punto 5. Vamos a ver. Si proponemos 0.5, entonces la primera hora serían 5.35 menos 0.5. Dejen, lo hago ya rápido. No me voy a amarrar estos valores. Subirla. Así es, como que tendríamos que subirla, ¿no? Porque si no, nos va a dar mayor. Miren, ahora dio 15.46. ¿A cuánto la subimos? Como a 3.5, 4, ¿no? A ver, vamos a proponer 4. Con 4 nos quedaría la primera hora 5.35 menos 4, 1.35. Y vamos a hacerlo para todos. Ya con eso ya se vio que no. Este sería 0, este sería 0, este sería ya. 0, este sería 0. Nos da 1.8, que ya es menor. Entonces, hay que bajarlo un poquito, ¿no? Un poco bajar ese 4. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Cada quien va a calcular un valor y me ayudan a llegar al valor, ¿no? A ver, veo aquí a José Zavala, calcúlalo para 3.9. Jason para 3.8. A ver, y yo voy colocando nada más los resultados, ¿no? 3.9. José Zavala. Jason 3.8. Jacqueline 3.7. Gloria 3.6. Emilio 3.5. Y calculamos esto, a ver cuánto nos da. Para 3.9 me da que es 2. 2. Para 3.8. Profe, los valores que salen negativos, así se dejan y por No, ejemplo, son si- 0. Porque indican que todo se perdió por infiltración. Entonces se le coloca el valor de 0. Ah, ok. Para 3.6 me da 1.75. 1.75. Sí. Para 3.5 me da 2.8. Entonces hay algo raro, ¿no? En el valor de 1.75. Gloria, si lo revisas, porque
Parece que debe ir creciendo de 3.9 a 3.5. Ah, sí, ahorita lo reviso. Deja ver. Entonces este valor es 3.1. Correcto, porque 3.6 es real. Bueno, calculado. ¿Para cuál? Tiene que ser 3.1. El fin. ¿Este de aquí? El fin. Ah, fin el tiene final. que ser 3.1 para Ok. que el calculado de 3.6. Entonces le coloco aquí 3.1 y sería este valor menos 3.1 y me da 2.25. Y si lo calculamos para todos, le podría colocar ahí una opción, ¿no? Sí, para que lo haga rápido, si esto es mayor de 0, si no, 0. Si ahora si este es mayor de 0, este menos este. Si no, 0. Ahí está. Ok, 2.25. El siguiente sería 0. El siguiente sería 0. El siguiente sería 4.45. El siguiente 0. Y el siguiente 0. Y la suma nos daría Creo que el de 4.45 está mal. 2.6. Me da en 3.6. aquí 2.6. Sí. El de 4.45 está mal. No me resté. Este está haciendo algo mal, ¿no? 4.45. Ah, ya sé. Tic. Ah, ya sé por qué. Espérenme. Este que debe quedar amarrado. Ahí está. 3.6 y pues ahora sí es muy igual, ¿no? Es prácticamente igual a esto. Entonces, el valor de la infiltración sería infiltración cuenca durante la tormenta de 3.1 milímetros por hora. ¿Por qué por hora? Porque se calculó para una tormenta que tiene una acumulación a cada hora. Si fuera cada 2 horas, sería milímetros cada 2 horas. Si fuera 3 horas, milímetros cada 3 horas. Algo importante. Si yo hago el gráfico de esta parte, me quedaría de la siguiente forma. Dejen, hago lo siguiente. Voy a agarrar estos valores y lo voy a graficar. Este es el hietograma de la tormenta. Hietograma tormenta. Lo que ustedes me ayudaron a calcular es que la infiltración media fue de 3.1 milímetros cada hora. Entonces, la tasa de infiltración anduvo por aquí. Todo esto fue la tasa de infiltración o el índice de infiltración media. Todo lo que está por debajo de esto se perdió por infiltración durante la tormenta. Y lo que está por arriba es la precipitación efectiva o en exceso, que fueron los 3.6. Ahora, dos últimas preguntas. Si me preguntaran cuál fue la duración en exceso de la tormenta, que se identifica como D subíndice E. ¿Cuánto fue la duración en exceso de la tormenta? Fueron 2 horas. ¿Por qué? Porque solamente tengo precipitación en exceso en la hora 1 y en la hora 4. Es decir, de las 0 a la 1 y de las 3 a las 4. Si yo agarrara esto
le doy pegado especial, valores, transponer, aceptar, y construyo el gráfico también, me queda este gráfico. ¿Cuál es la diferencia entre el de arriba y el de abajo? Que el de arriba es el yetograma de la tormenta y el de abajo es yetograma de la precipitación en exceso. ¿Cuál es la duración? Pues con este lo puedo confirmar. Fue de 2 horas. 1 hora para esta barra y otra hora para esta barra. Entonces diría, la duración en exceso de la tormenta fue de 2 horas. De las 6 que duró la tormenta, solamente 2 fueron de precipitación en exceso. Las demás se perdió por infiltración. Y ya, este es un cálculo. Ahora, ¿para qué me servirá este índice? Ustedes dirán, ¿y pues para qué me sirve este 3.1, no? Si sucede otra tormenta, lo que puedo hacer es aplicar este índice de infiltración y poder conocer la precipitación efectiva sin volver o tener que medir el escurrimiento. Es las aplicaciones que tienen. Yo la podría aplicar a otras tormentas que sucedieron en la cuenca. Claro, tengo una pega en ese problema. ¿Cuál es? Que lo calculé con una humedad inicial antecedente. Entonces, puede suceder otro evento con otra humedad inicial, entonces tendría que calcular varios índices de infiltración para tener una mayor seguridad en cuál sería el óptimo. Bien, pues aquí tienen estos problemas. ¿A alguien le queda alguna duda en los problemas o en la metodología para aplicar este índice de infiltración media? ¿O les queda claro? Profe, yo tengo curiosidad. ¿Siempre se tiene que proponer así un número o no hay una forma más rápida? Para calcular el valor, sí, con un método numérico lo pueden optimizar y que encuentre el valor, ¿no? Que calcule el valor en lugar de estarlo ustedes calculando. Por ejemplo, se puede hacer, por ejemplo, si lo van a hacer en Excel, pues sería con la función de función objetivo, ¿no? Me imagino que sí la han utilizado, es esta función que está, si no mal recuerdo, está aquí. Análisis de hipótesis, buscar objetivo. Ustedes en ese problema, por ejemplo, le pudieron haber hecho lo siguiente. Tienen esto, le dicen que quieren que este valor sea igual a este y que la diferencia sea este menos este, sea 0. Si ese valor no fuera 3.6, fuera, propongamos acá 6, le dicen, ¿sabes qué? Necesito aplicar función objetivo. Buscar objetivo, ¿qué quieres? Quiero que esta celda sea 0 y que me cambies esta. Dame cuánto es el valor, aceptar, 3.1 y ya está. En realidad lo que hace es aplicar un método numérico. O lo pueden hacer ustedes con un programita o aquí en Excel, como ustedes. Claro, lo manual es hacerlo iterando, ¿no? Como lo estuvimos haciendo ahorita. Que en realidad es para que ustedes vean pues la sensibilidad para ir calculando el valor. ¿En la tarea podemos aplicar eso que ahorita dijo? Claro, sí. Ah, Miren, les muestro los que tienen para la tarea, para que ver si les queda claro esto, ¿no? Dice, se desea elaborar un estudio hidrológico para una cuenca donde se está ejecutando una obra de aprovechamiento. En este punto del proyecto se ha planteado estimar la precipitación efectiva, HPE, para una tormenta de diseño T1, es esta tormenta. Dice, y la tasa de infiltración media y aplicarlo a la tormenta T2. Para poder calcular, ocupo el hidrograma que generó esta tormenta, que es este hidrograma generado por la tormenta. Y las preguntas son las siguientes. Calcula el volumen de escurrimiento directo, calcula el índice de infiltración media, construye el histograma el dietograma de precipitación efectiva, calcular la altura de precipitación efectiva y la forma del dietograma, el volumen llovido, y con esta tormenta T2, pues pueden ver cuánto quedaría el índice de infiltración para esta tormenta, ¿no? Es en realidad lo que habría que calcular. Y tiene este problema que es
pues muy parecido, solamente que aquí cambia en que, es cierto, este no lo va a resolver. El que va a resolver es este. Si quieren, ese que aparece como 2, lo quitan, ese no lo van a hacer. Solamente este que aparece como 3, le colocan 2 y solamente resolverían esos. En este es diferente. En este, si ven, les dan ya el volumen de escurrimiento y les dan el área. Dice que la cuenca es de 200 kilómetros cuadrados. Llovió 2 días, el 11 y el 12 de enero. Y el área de la cuenca es de 16 millones de metros cúbicos. Perdón, les dan el volumen de escurrimiento. Dicen que el volumen de escurrimiento es de 16 millones de metros cúbicos. Y les pide calcular cuál es el índice de infiltración media en la cuenca para esta tormenta, cuál es el yetograma de la precipitación en exceso y cuál es su duración en exceso y cuál sería el volumen llovido. Estos son los dos problemas que van a resolver, ¿no? Este y el que aparecía como 3, que en realidad es 2. Si quieren, dedicamos unos minutos a tratar de ayudarles a resolver uno. ¿Cuál quieren? ¿Empezamos con el 1 o con el 2? Ustedes me dicen. El 2. Ok. Entonces, me vengo a esta luz. Miren, nos pide calcular el índice de infiltración media. Lo primero, revisar a qué delta T tengo la precipitación. Está cada 3 horas. Si ven, de las 9 a las 12, así la registró el pluviómetro. De 9 a 12, de 12 a 15, de 15 a 18, 18 a 21, 21 a 24. Primero, calculo cuánto llovió total. ¿Cuánto fue la lluvia total? HP, le pueden poner total. Y sería, pues, la suma de toda la lluvia que tenemos aquí. Llovieron 116 milímetros, 116.2 milímetros. Esta fue la lluvia total. Ahora, ¿qué conozco más? El área de la cuenca. Son 200 kilómetros cuadrados. Este no lo calculé, este es dato. Lo coloco también aquí en negro. Vamos a transformarlo a metros cuadrados. Serían 200 por 1000 elevado al cuadrado. Sería por 1000. Quedaría esto en metros cuadrados. Y aquí tengo el área. Muy bien. Si tengo esta área y esta precipitación total, ¿cómo puedo calcular el índice de infiltración? Pues la verdad es que no puedo solamente con esto. Pero con esto puedo calcular la pregunta C, que dice ¿cuál sería el volumen llovido? Y entonces, el volumen llovido, yo sé que si llovió esto en toda la cuenca, multiplico esta lámina por esta área y obtengo el volumen. Entonces, el volumen llovido sería 116.2. Como está en milímetros, lo convertimos a metros y lo multiplicamos por el área. Y me da el volumen en metros cúbicos. Y nos queda un volumen de 23.240.000 metros cúbicos. Ese es el volumen llovido. Y ahí estaría la pregunta C. Ahora, ¿cuál es el índice de infiltración media en la cuenca para esta tormenta? No puedo calcularlo con la precipitación total y con el área, pero si ven, aquí tengo el volumen de escurrimiento directo. Es decir, ya me dan el volumen de escurrimiento directo. Y me dice que son 16 millones de metros cúbicos, es decir, 4, 5, 6 ceros. Ahí está. Este es mi volumen de escurrimiento directo.
metros cúbicos. Aquí algo importante es que el volumen que me están dando, este es el hidrograma, empieza en 0, termina en 0, no tiene gasto base, y me están dando ya el volumen, por lo tanto no tengo ni que calcular área ni nada, porque ya me están dando el volumen de escurrimiento. Muy bien. Si este es el volumen, ¿cómo calculo el índice de infiltración? Pues primero necesito calcular la altura de precipitación efectiva. Y esa altura de precipitación efectiva sería el área de la cuenca, el volumen de escurrimiento directo, perdón, dividido entre el área de la cuenca. Y ahí está el valor, ¿no? Me da 0.08 metros. Es el valor que me da. Si lo queremos reflejar en milímetros, sería 9.08 por 1000. Y me da 80 milímetros. Es decir, con este valor que tengo aquí, de 116 que llovieron por la tormenta, solamente 80 generaron escurrimiento directo. Ahora, ¿cuánto se perdió por infiltración? Pues se perdieron 36.2, ¿no? Que sería la diferencia, sería la pérdida por infiltración. Y ya lo que falta es, pues, colocar esto, hacer una tablita y colocar nuevamente el valor. Voy a traer la tabla de acá para no volverla a hacer. Sería esta. Coloco aquí. Y sería aquí. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 valores. Y aquí estaría el valor. Muy bien. Lo primero llovió 16.5, la segunda 48, después 20, 12.8, 9.1, 5.5, 3.1 y 1.2. Aquí partimos de estas, serían las iniciales, y yo tengo que llegar a un valor de 80 milímetros, que es la real, la altura de precipitación efectiva real. Y ahora sí, comenzamos a proponer índices de infiltración. ¿Alguien proponga un valor y lo calculamos? $2.5, profe. 2.5 milímetros por cada 2 horas. Aquí algo importante, como está cada 3 horas, perdón, serían 2.5, pero aquí tenemos que cambiar el índice de infiltración, no son milímetros por hora, serían milímetros cada 3 horas. Porque ya no están a cada hora, ¿no? Son cada 3 horas. 2.5, si proponemos 2.5, sería 16.5 menos 2.5, quedarían 14. Voy a dejar amarrado este. La siguiente serían 45.5 y hasta el final. Este da negativo, sería 0. Si hacemos la suma, nos queda este valor 97.5. Quiere decir que no es el valor de 2.5. Entonces, pues vamos a proponer otros valores. ¿Alguien más? ¿Otro valor? Lo calculan ustedes, ¿no? A ver, más fácil. Alguien calcule para 2, alguien calcule. Bueno, no está tan lejos, ¿no? No. A ver, no escuché. Si lo vuelves a repetir, por favor. ¿Qué 5? ¿5? Creo que escuché 5, Gloria. No sé, si lo escribes por el chat, porque creo que se escucha un poco cortado.
valores más altos. Nos dice Gloria proponer valores más altos. Voy a proponer 5, por ejemplo. Si proponemos 5, vamos a proponer 5, por ejemplo, y me da 0. Muevo a este, lo calculamos, y me dan 0 estos dos. Aquí como da negativos, se pierde todo por infiltración. Físicamente me identifica eso. Me dan 81.9. Casi estamos cerca con ese valor de 5. A ver, alguien calcúlelo, identifique el valor exacto.